Buen día. Esta es una cápsula para conocer rápidamente el tema de ciclos biogeoquímicos. Este tema es amplio y conlleva a conocer diferentes conceptos. Sin embargo, la idea de esta cápsula es brindar una introducción a este apasionante tema, involucrando a los seres vivos. Entonces, iniciemos. Abordaremos un contenido de 6 tópicos para ciclos biogeoquímicos: antecedentes, aspectos destacados, concepto, definición de ciclo, mapa conceptual y síntesis. El ciclo biogeoquímico implica el movimiento de elementos y compuestos entre la Tierra, lo que se le llama litosfera, los organismos, el aire o atmósfera y los océanos o hidrosfera. Las actividades humanas pueden afectar estos ciclos. El ciclo biogeoquímico es el flujo continuo de elementos y compuestos entre los organismos y la Tierra. El océano juega un papel en el ciclo biogeoquímico de elementos como el carbono y el nitrógeno. Como parte del ciclo del carbono, el carbono se disuelve en la superficie del océano desde la atmósfera y se utiliza para la fotosíntesis. Bien, entonces existen 3 etapas o bloques que pueden analizarse para conocer la importancia del impacto de los ciclos biogeoquímicos. Veamos. Muy bien, veamos algunos aspectos destacados entonces. Y estas son las 3 etapas para comprender la importancia de los ciclos biogeoquímicos. En la etapa 1, o el bloque 1, es la dimensión natural, es decir, cómo funciona la vida en la Tierra, con o sin los seres humanos. Los elementos químicos esenciales para la vida están disponibles en cantidades limitadas y deben circular entre los organismos vivos y el medio ambiente, debido a que estos procesos involucran tanto procesos químicos como biológicos, y es así que se denominan ciclos biogeoquímicos. Elementos como el carbono, del dióxido de carbono, el hidrógeno y el nitrógeno se mueven entre la atmósfera y los organismos, mientras que elementos como el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, el sodio y el hierro ingresan a los organismos desde el suelo. Los 4 ciclos biogeoquímicos primarios más conocidos son del agua, del nitrógeno, del carbono y del fósforo. En la etapa 2 o dimensión humana, es decir, cómo es que el humano modifica su entorno, a este concepto desde la revolución industrial se le identifica como dimensión social. El uso de los recursos en la agricultura, la quema de combustibles y el cambio en el uso-cobertura del suelo, generando un consumo del uso del agua y generando un consumo que en consecuencia contaminará a nuestros ecosistemas terrestre y acuático. Estos cambios en los ciclos biogeoquímicos pueden generar límites que no deberían excederse en el planeta. En el bloque 3, el impacto antropogénico sobre la Tierra, es decir, cómo impactamos en todo el planeta, poniendo en riesgo nuestra propia vida y la de otras especies. Dichos efectos colaterales generarán cambios en la atmósfera, cambio climático y en consecuencia una pérdida en la biodiversidad, provocando el aumento en los niveles de CO2, clorofluorocarburos y ozono, o algunos otros. Dicho lo anterior, estamos listos para comprender el concepto de ciclos biogeoquímicos. El ciclo biogeoquímico es el flujo continuo de elementos y compuestos entre los organismos y la Tierra. Su origen viene de 3 conceptos: bio, que es vida; geo, que es tierra; y química, el intercambio de los elementos. Es por ello que dentro de los elementos o clases se analizan los cambios de carbono, fósforo, nitrógeno, azufre, agua, entre otros. Entonces, los procesos de estos cambios en los elementos son mediante la producción o descomposición de los mismos. Pasamos ahora al mapa conceptual de los ciclos biogeoquímicos.
Dentro del mapa conceptual, los ciclos biogeoquímicos son intercambios de sustancias químicas en formas abióticas y formas bióticas. Los tipos de ciclos pueden ser sedimentarios, donde los nutrientes circulan en la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos vivos. Gaseosos, donde los nutrientes circulan en la atmósfera y los seres vivos. Hidrológicos, donde los nutrientes circulan en el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Y los elementos o clases de ciclos involucran, por ejemplo, a nitrógeno, fósforo, azufre, agua, carbono, entre otros. Producir reacciones, aportar a los ecosistemas o utilizar o reutilizar para los seres vivos es parte de la síntesis de este tipo de elementos en los ciclos. A continuación mostramos una síntesis de cómo la combinación de reacciones pueden producir un elemento desde proteínas o beneficios para los seres vivos, así como aportar al ecosistema terrestre o ecosistema acuático nutrientes que pueden ser reutilizados. Por ejemplo, el agua o ciclo hidrológico se refiere a la circulación continua de humedad en la Tierra, particularmente entre la atmósfera y la superficie terrestre. El nitrógeno es esencial para todos los seres vivos, sin embargo, la mayoría de los organismos no pueden utilizar las formas gaseosas de nitrógeno presentes en la atmósfera. Para que el nitrógeno sea utilizable por la mayoría de los organismos, debe estar fijado, en otras palabras, combinado con un oxígeno, hidrógeno o carbono para formar otras moléculas. La fijación de nitrógeno puede ocurrir durante las tormentas, lo que produce iones de nitrato y amonio. El nitrógeno puede ser fijado biológicamente por bacterias simbióticas y de vida libre. Las plantas leguminosas, por ejemplo, albergan bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos de las raíces, lo que les permite capturar nitrógeno e incorporarlo a proteínas y otras moléculas. Por otro lado, el carbono en forma de dióxido de carbono comprende alrededor del 0.03% de la atmósfera. La circulación mundial de átomos de carbono se denomina ciclo del carbono. Este tema apasionante implica una responsabilidad de nosotros como humanos en poder balancear los efectos colaterales del impacto antropogénico sobre la Tierra. Bien, si desea interactuar o realizar algunos comentarios a esta breve cápsula, no dude en retroalimentarnos. Por ahora, hasta la próxima.